¿Por qué y para qué la evaluación diagnóstica? Primero, debemos tener en cuenta que evaluar es recoger información, de distinta información que nos van a dar distintas evidencias para poderlas analizar. Y este análisis me debe permitir acceder a los niveles reales de aprendizaje de los estudiantes. O sea, ¿qué tanto aproximarme a este nivel de logro que el estudiante tiene? Debo tratar de detectar estas fortalezas y debilidades, ¿no? O necesidades de aprendizaje. Para eso es la evaluación en general, incluyendo la diagnóstica, ¿no? Claro que la diagnóstica me voy a poner más énfasis justamente en las necesidades, porque eso me va a servir para luego poder planificar mis actividades sobre esa necesidad. Es como el médico, ¿no? Si uno va a un médico, buen médico, ojo, claro, un médico que sabe su trabajo, lo que nos va a pedir primero es que le hagamos diferentes pruebas, ¿no? Pruebas de laboratorio, nos saquen muestras, etc. Y nos harán algunos exámenes, ¿no? Para diagnosticar nuestra situación, nuestro estado de salud. Y sobre ese diagnóstico nos van a plantear una propuesta de mejora, para mejorar nuestra salud. Esa es la analogía para la parte educativa, ¿no? Nosotros vamos a hacer el rol de médicos del aprendizaje de nuestros estudiantes. El diagnóstico vamos a aplicar diferentes mecanismos, estrategias de recojo de información. Uno de ellos podría ser la prueba escrita. Uno de ellos. Pero no es el único. No es el único. Lo importante es aproximarse lo más posible a los niveles de progreso de las competencias de los estudiantes. Entonces, por ahí vamos ampliando un poco nuestra perspectiva de que el solo examen no me va a permitir aproximarme a lo que necesita realmente el estudiante. Podría ser una, pero debo tener más evidencias. Entonces, la evaluación diagnóstica se implementa al inicio del año escolar. La que se inicia, o sea, la que vamos a hacer ahora, ¿no? Porque debemos saber que ya no hay solamente evaluación diagnóstica al inicio, ¿no? Esto de repente era hace algún tiempo atrás, ¿no? Solamente pensábamos en marzo, la evaluación que antes se llamaba de entrada. Ahora es diagnóstica, de inicio. Luego habrá uno de proceso y luego habrá uno de salida, ¿no? Y eso tiene coherencia con la analogía del médico, ¿no? El médico, ¿qué nos dice? Ya, tenemos un diagnóstico preliminar de tu estado actual. Vas a tomar este tratamiento y luego vas a volver en un tiempo y nuevamente te haremos las pruebas. Y de acuerdo a eso vamos a replantear, reformular el tratamiento que estás llevando para un otro tiempo después tomarte otra prueba y saber cómo has evolucionado en tu salud, ¿no? Similar, acá la analogía cae preciso porque eso es lo que hacemos. Ahora en marzo vamos a hacer un diagnóstico de cómo están nuestros estudiantes, necesidades de aprendizaje, fortalezas, ¿no? Todo. En julio, ¿no? Antes de que se vayan de vacaciones, haremos otro corte. Eso será un diagnóstico de proceso, a ver cómo estamos avanzando con respecto a marzo. Se analizará en esa semana de gestión y luego se podría reformular nuestra planificación para poder justamente atender estas necesidades. Y nuevamente, la última evaluación diagnóstica en, fines de año, octubre, noviembre. Ahora una evaluación diagnóstica de salida para saber pues nuestros resultados de la planificación propuesta. ¿Cierto? Entonces, a eso va, ¿no? Y en este caso, lo del inicio de año escolar permite determinar las necesidades de aprendizaje reales de los estudiantes para poder planificar, ¿no? Nuestra planificación anual. Pero esta planificación anual no es cerrada, no es que ya hice mi plan anual y no la cambio, ¿no? Como se mencionó, puedo reformularla según
cómo vaya observando el nivel de progreso de nuestros estudiantes. Antes era, creo que yo siempre he escuchado, inclusive desde mis inicios de la labor docente, que son los planes, las planificaciones anuales o lo que antes eran las unidades y las sesiones, no son pues digamos algo que ya está determinado y que no puede cambiar, se pueden reformular, ¿no?, en el proceso, es flexible, ¿ya? Entonces sigue esa característica y podemos hacerlo en cierto momento cuando vemos que así requiere que sea. ¿Qué más tenemos a ver? Entonces, la evaluación diagnóstica de inicio es una oportunidad para recoger información sobre cómo se encuentran actualmente esas competencias. ¿Qué evidencias tenemos para la evaluación diagnóstica? Yo diría que hay dos grupos de evidencias, y que a veces no los tomamos en cuenta, pero para este año por lo menos sí deberíamos hacerlo, o si lo están haciendo muy bien, también. Un punto de partida para el diagnóstico es como el médico, igual, voy a ir a esa analogía nuevamente, ¿no? Si ya tenemos ¿cómo se llama? Un historial, creo que se llama en el hospital, ¿no?, nuestra historia clínica. Entonces un buen médico va a ir a nuestra historia clínica y va a ver qué cosas hemos estado teniendo antes de que llegue a sus manos esta historia. Va a ver cuáles son nuestras situaciones de salud, en qué nos hemos ido atendiendo, ¿no?, cómo hemos sido tratados, etc. Y hasta ahí, ¿no? Igual, en nuestro caso tenemos la información del progreso de los estudiantes en el CIAGIE. El año pasado, los estudiantes han terminado con cierto nivel de logro que está reportado en el sistema, ¿cierto? Entonces, esa información es importante. Creo ahora, si es que uno lo analiza más a fondo, es necesaria tener esa información. ¿Por qué? Porque, fíjense, en teoría, si yo veo que mi estudiante el año pasado en una competencia estaba en B, entonces está en proceso. Esa es mi interpretación, ¿no? Está en proceso a lograr lo que dice el estándar de esa competencia. Entonces, si mi evaluación diagnóstica, para yo aplicar mi evaluación, es como un referente. Ahora yo de todas maneras voy a tener que aplicar otro proceso de evaluación diagnóstica y tendría que haber coherencia entre lo que está terminando el año pasado con lo que ahora voy a también a obtener, ¿no? Entonces es importante tener esa información, o si está logrado en la evaluación diagnóstica que desarrolle en este año, tendría que estar con cierta coherencia a ese nivel de error que obtení en el 2024. ¿Por qué tendría que estar con coherencia? Porque una competencia es distinto a un conocimiento. El conocimiento puede olvidarse una persona. Si a mí me preguntas sobre algo que tiene que ver con conocimiento, probablemente no me acuerde si no lo he utilizado mucho. Pero la competencia no. La competencia se mantiene. Por allí pueda tener ciertas dificultades, pero no puedo olvidarme. Eso es una característica de una competencia. Las competencias no se olvidan. Me gusta hacer esta analogía con una competencia, ¿no? Si un estudiante ya aprendió a nadar, entonces ya no puede olvidarse de nadar, porque ya aprendió a nadar, ya logró la competencia de nadar, o de manejar bicicleta, o de manejar un auto, o hasta de caminar, que también es un proceso de lograr este aprendizaje que es competencia, ¿no? Entonces en matemáticas debe pasar lo mismo. Si el estudiante ha logrado la competencia, está en B, entonces está en proceso, pero de repente en la evaluación diagnóstica que yo aplique va a obtener C. Entonces ahí caben dos posibilidades, ¿no? Que el estudiante no ha sido evaluado adecuadamente el año pasado, de tal manera que
que por eso es que ahora obtiene C, siempre y cuando yo esté evaluando desde el enfoque por competencias. O yo estoy evaluando conocimientos, entonces el estudiante no se acuerda de lo que estudió el año pasado porque es conocimiento y entonces puro conocimiento, entonces no responde, pues, no responde y obtiene C, por lo tanto. Entonces, no estoy diciendo que el conocimiento no sea importante, pero no es solo conocimiento, ¿no? Debe estar asociado, o sea, una competencia está asociada a un conocimiento, pero no estoy evaluando solo el conocimiento, sino estoy evaluando el conocimiento aplicado a alguna situación en donde el estudiante despliega sus competencias. Entonces, por eso es importante el CIAGIE. Si no contamos con esa información, bueno, las actas del colegio del año pasado también, ¿no? Eso tendría que haberse hecho ahora en estas 2 semanas de gestión. En dirección o ustedes tendrían que haber pedido, o la dirección tendría que haberles compartido esta información para procesarlo ya, para ya tener una base de un primer insumo, una primera evidencia del nivel de logro de nuestros estudiantes. Y si no lo tienen, bueno, aún están a tiempo porque, bueno, todavía no empezó las clases, así que podemos todavía recoger esa información, ¿no? Y es que este insumo es necesario porque eso también va a ir en nuestro plan anual. Eso va en nuestro plan anual. Entonces, ese es un primer insumo que nos va a dar una evidencia de nivel de logro. Otra evidencia que podría la cual recurrir es de aquellos estudiantes que terminaron el año 2024 en situación de recuperación, ¿no? Entonces ellos probablemente han hecho su proceso de recuperación en enero y febrero, entonces hay resultados también del nivel de logro de este estudiante luego de este proceso, ¿no?, de recuperación. Entonces también yo puedo pedir, o su dirección tendría que proporcionarles esta data para poder ver, a ver, este estudiante que el 2024 terminó con C y luego logró de repente B o A en la recuperación, entonces me está diciendo que ha logrado, está avanzado. También esto es otro insumo, otra evidencia que tengo de estos estudiantes, ¿no? Entonces, ahí tengo, digamos, hay 2 puntos de partida, sin necesidad de haber todavía aplicado algún proceso de evaluación diagnóstica directamente a nuestros estudiantes, ¿no? Estoy revisando la historia clínica, entre comillas, sería en todo caso el historial de aprendizaje, ¿no?, le podemos llamar nosotros a estos insumos que tenemos del año pasado. ¿Ven? Muy bien, entonces ya está. Este es un primer insumo que yo les sugiero, maestros y maestras, que les proporcione, lo tengan, es necesario. Y eso porque también, fíjese, no quiero dejar pasar esto que les voy a decir a continuación. En teoría, maestros, en teoría, yo como papá, me voy a poner el rol de papá, ¿ya? Yo he visto en mi libreta de mi hijo que estaba en primero de secundaria y bueno, en matemática terminó con A en una competencia. Entonces, yo que he leído, el papá que ha leído todo lo que refiere esto de competencias, ¿cómo interpretaríamos que en su libreta, a nivel de terminando primer año, ha logrado una A? ¿Qué debería interpretar el papá? Que su hijo ya es competente, ha logrado los aprendizajes esperados que dice la competencia. Eso lo dice el programa curricular. O sea, yo digo, mi hijo ya logró la competencia de ese ciclo. Entonces, en la evaluación diagnóstica del siguiente año no tendría que bajar tanto, de repente a B, por ahí, ¿no? Porque no hubo práctica, en fin, pero no tendría que ser C. Y en su primer bimestre, porque recuerden que la evaluación es gradual,
Si he obtenido A, entonces en el diagnóstico tendría que estar muy coherente a ese resultado, y luego en el bimestre el primer bimestre tendría que mantener su A. En teoría no tendría que bajar, porque como dije, si ya logró A es porque está logrando la competencia. Más bien él tendría que estar buscando tener un AD, ¿no? Entonces esa es la lógica de cómo es el proceso de evaluación gradual de una competencia. Por eso es importante tener esa información. Si yo tengo un estudiante que veo que tiene A, digamos un estudiante nuevo, ¿no? Un estudiante nuevo. Que no, o sea, yo estoy tocando un estudiante, digamos, de segundo año de secundaria, que no estuvo el año pasado conmigo, es nuevo para mí, le tomo la evaluación diagnóstica y veo, además vi que en su reporte de fin de año estaba con A y conmigo obtiene C. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó allí? Entonces yo tendría que ir justamente a analizar qué pasó. En teoría el estudiante no tendría que bajar de su A. Entonces yo debo tratar de averiguar qué es lo que pasó con el estudiante. De repente fue mal evaluado, o de repente yo estoy evaluando mal, ¿no? Entonces allí no debería haber mucha diferencia, ¿no? Mucha diferencia. Si es un estudiante que ya trabajó conmigo el año pasado, ya lo conozco, es más sencillo, porque ya sé cómo terminó, ya conozco sus dificultades, ya sé que está en proceso o está en logrado, ¿no? Entonces, va a ser más sencillo tener este diagnóstico preliminar, llamémosle, ¿no? Preliminar. Va a ser más sencillo. De ahí surge la sugerencia de que ustedes siempre piensen en cerrar el ciclo con sus estudiantes. Eso favorece al estudiante y también a ustedes. Si yo el año pasado tuve a mi grupo que era de primero de secundaria, y entonces yo este año voy a ahora llevarlos a segundo también, me va a permitir cerrar el ciclo con ellos, ¿no? Y lo mismo, si yo tuve el año pasado con tercero, entonces yo sugerencia sería que se lo lleven hasta quinto, cerrar el ciclo, ¿no? Como dice el dicho, cierren su ciclo, ¿no? Así dice también, ¿no? En Cosas del Corazón. Cerremos ciclos. Lo mismo también acá, cerremos ciclos. De tal manera que tengamos un producto nosotros, ¿no? Siempre empecemos con los estudiantes, siempre es algo que yo lo voy a formar hasta cerrar el ciclo. Es una sugerencia. Eso yo creo que a mí me ha dado buen resultado, porque al menos yo ya sé con cuáles son sus debilidades, y entonces ya sé cómo trabajar con ellos, ¿no? Con respecto al año pasado. Bueno, ya tenemos esta información preliminar. Ahora debo pensar en planificar mi evaluación diagnóstica para este año. Para este año. Entonces, debo pensar en actividades que permitan generar evidencias y con eso completar la información sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Según lo que se lee acá, puedo plantear situaciones de evaluación. Situaciones de evaluación. Ahí entran estas evaluaciones escritas que ustedes han dicho. Podrían hacer actividades de evaluación. O sea, si yo digo situación de evaluación, no es solamente una prueba escrita. Puedo tener una unidad, una experiencia de aprendizaje donde observa el estudiante en ciertas actividades que me permitan determinar su nivel de logro, ¿no? Atendiendo alguna situación significativa inclusive. Entonces yo puedo, a través de esa situación, en un conjunto de sesiones o actividades, recabar información que me van a dar un diagnóstico de mi estudiante. Entonces, teniendo esto y lo anterior, puedo hacer un cruce de información y tener información mucho más certera, mucho más aproximada a lo que nuestros estudiantes conocen, ¿no? Y justamente en esto nos vamos a enfocar ahora, ¿no? En esto. ¿Cómo yo puedo recoger esta información? Lo ustedes bien lo han dicho, las evaluaciones
que ya vienen del ministerio o de del ministerio, de la misma drill de años pasados que puedan tener ustedes, o la que ustedes construyan, ¿no? También a nivel de evaluación. Como dijo el profesor, creo Emiliano, dijo evaluaciones adaptadas del ministerio al colegio, ¿no? O sea, las reviso, las adapto y pues, las aplico, también puede ser, ¿no? Muy bien, esa es una forma. La otra es que plantee como una experiencia de aprendizaje, es decir, un producto. Plantee un producto para la evidencia, ¿no? De repente pensando, vuelven de vacaciones, puedo llamar mi situación significativa, a ver, describiendo mis vacaciones, ¿no? No sé, se me ocurre, una experiencia de aprendizaje. Entonces, esa es otra manera, y por ahí nos vamos a centrar, ¿ya? Acá tenemos algunas sugerencias para generar nuevas evidencias para la evaluación diagnóstica, ¿no? Primero, claro, definir qué competencias vamos a evaluar. Bueno, nosotros tenemos 4 competencias, entonces podemos evaluar las 4, o dependiendo del grado o el ciclo, podemos priorizar, como es evaluación diagnóstica, priorizar 1 o 2 competencias. Esto también es posible, ¿ah? No estoy diciendo que vamos a dejar de evaluar las otras, sino que priorizamos, o sea, le ponemos más énfasis a 1 o 2 competencias. Por decir, en 6º ciclo podríamos ponerle más énfasis a cantidad y tal vez gestión de datos, ¿no? O regularidad, según como vea también en mis resultados del CIAGIE, podría poner, por eso me puede servir, ¿no? Mira, acá la mayoría ha salido con bajo nivel de logro en tal competencia, ahí priorizo, ¿no? También, ¿no? Puede ser así. Luego, una vez que he determinado las competencias a evaluar o priorizar, debo revisar necesariamente el estándar de aprendizaje. Ese estándar, siempre lo resalto, es de ciclo, no es de grado, es de ciclo. Ya, entonces reviso el estándar. ¿Por qué eso? Y lo comprendo, qué es lo que debe lograr mi estudiante, ¿no? Al culminar el ciclo. Sin importar el grado, ¿ah? Puede estar en el primero o en el segundo, de repente tercero, cuarto, quinto, séptimo ciclo, ¿no? Me interesa el estándar que es de ciclo. Entonces, debo revisar qué es lo que requiero que este estudiante logre en ese ciclo. Planteo mi situación significativa. Plantear una situación significativa. O definir, ¿no? Para luego plantear a los estudiantes. Y allí surgen diferentes propuestas, ¿no? Las vacaciones, por ahí algunos de repente, por ejemplo, les pongo un caso, ¿no? Por poner un caso. En el colegio donde yo trabajo, en estas vacaciones, a causa de la dejadez de la municipalidad, los padres y los vecinos de los aledaños han empezado a acumular basura en los alrededores del colegio. Se les está haciendo hábito esa acción, ¿no? Entonces han llegado los profesores, ¿no? Nosotros ya habíamos observado. Entonces, ¿qué han dicho? Bueno, ¿saben qué? Tenemos que revertirlo totalmente, es una situación urgente. Y se acordó que la situación significativa de diagnóstico sea con enfoque ambiental. ¿Por qué? Porque queremos recuperar estos espacios, ¿no? De tránsito alrededor del colegio que ahora están con mucha basura, entonces, o se están llenando de basura, ¿no? Entonces tenemos que tomar acciones a nivel del colegio.
los profesores consensuaron, vamos a tomar esta primera situación significativa de diagnóstico con esta situación de contexto real. Entonces cada área va a abordar esa problemática, pero a la vez va a ser un diagnóstico con esa problemática. Entonces, similar en su colegio, cualquiera de ustedes puede también hacer, ¿no? Según la necesidad que se tenga, podría plantear una situación significativa. Creo que es necesario. La prueba escrita me dan información, sí, pero no es, digamos, no es la mejor en estos, desde la mirada del enfoque por competencias, no es la mejor opción, o no es la única opción, digamos, ¿no? Si yo quiero tener información más certera, más real del logro del estudiante, debo verlo en acción. La competencia es acción, es práctica, es llevar a la práctica. Entonces, y si es la práctica real, mejor todavía, ¿no? ¿Cómo yo veo que un futbolista es competente? Cuando lo veo jugar, pues, ¿no? Cuando veo que un estudiante, una persona que maneja bicicleta es competente, cuando lo veo manejar bicicleta, en la práctica, no en un simulador, no en el nivel de prueba escrita, nada. Es igual en matemática. ¿Cómo yo puedo ver que mi estudiante es competente en matemática? Llevando una situación real. De repente, en el caso del colegio, ¿no?, que ahora les comento, el estudiante va a tener que plantear presupuestos, va a tener que construir de repente maquetas, va a tener que construir, qué sé yo, carteles con ciertas dimensiones o características. De repente va a tener que determinar el volumen de la basura que se acumula, etcétera. O sea, en matemática, esa situación está precisa, diría yo. Entonces ahí, pero yo tengo que verlo al estudiante en la acción, en la práctica, no en una situación, no un examen. El examen no es un referente fundamental para la evaluación de competencias, ¿no? Me da una foto del momento, sí, pero no tanto de lo que el estudiante, de todas las posibilidades del estudiante. Entonces, dependiendo de una situación significativa, para poder allí desarrollar mi evaluación diagnóstica. Defino mis producciones o actuaciones, es decir, la evidencia que voy a pedir a mi estudiante, en donde voy a verificar, donde yo le voy a diagnosticar su aprendizaje. Y claro, también los desempeños que se van a evaluar, ¿no?, a partir o correspondientes a cada uno de los criterios de evaluación de esta competencia. Ese es el proceso que desde este grupo de interaprendizaje se les va a plantear, se les está proponiendo ahora, ¿no? El examen, sí, puede ser, pero además de esto, un conjunto de actividades en donde los estudiantes desplieguen sus competencias. Y si es mientras más real, mejor, pues, mejor, ¿no? Y así entonces tendríamos que ir pensando, ¿no?, en esa mirada. Ahora, ayuda mucho, maestros, que esto lo trabajen a nivel institucional, ¿no? Así que cada área puede apuntar a la misma situación significativa. Si no es así, se vuelve un poco más difícil, pero no imposible, ¿no? El área de matemática muy bien puede seleccionar su propia situación significativa, ¿no? Pero si lo trabajaran de manera más coordinada con otras áreas, podría ser mucho más rico. Pero bueno, eso ya es un tema institucional también, un tema de gestión también de cada colegio, ¿no? Pero sí, en la propuesta de este programa es que se aborde de esa manera. Entonces, en lo que sigue de esta sesión y la siguiente, vamos a ir trabajando en este proceso
de construcción de una evaluación diagnóstica a partir de una situación significativa. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo implemento la evaluación diagnóstica? O sea, ya digamos, he determinado mi competencia, mi situación, bueno, ¿cómo implemento? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué se debe, qué pasos, ¿no?, seguir, ¿no? A ver, acá tenemos algunas sugerencias, ¿ya? Primero, presentamos la situación significativa a los estudiantes. Miren, lo ideal, inclusive, lo ideal, ¿no?, sería muy bueno, pero no desmerece también lo otro, pero lo ideal sería que esto se consensúe con los estudiantes, ¿no? Que el primer o segundo día de clase que tengo con ellos, analicemos a ver qué podemos revisar en esta primera situación, sobre qué cosa quieren, qué problemática les gustaría ahora estudiar, que ahorita que está, ¿no?, que les interesa a ustedes. Entonces sería ideal, ¿no? Si alguien lo puede hacer, genial. Si no es posible, podemos ya nosotros presentar directamente a los estudiantes, comentándoles la importancia del por qué se está abordando esa situación, ¿no? Y cuáles son las actividades y el desafío que se está planteando en esta situación, ¿no? Entonces, sí, es una primera fase, digamos, de implementación. También debemos explicar claramente qué esperamos que los estudiantes entreguen como producto final, es decir, producto o actuación, ¿no?, dependiendo, una evidencia finalmente, ¿no? Explicarles, esto vamos a hacer, deben entregar esto, esta evidencia debe cumplir con estos criterios de evaluación, ¿no? Por eso viene la tercera, sobre esto te voy a plantear, te voy a evaluar esto, debe cumplir con estos requisitos, características, debe tener. Eso es bueno plantearles a nuestros estudiantes y acostumbrarles a empoderarse de los criterios o elementos que uno va a evaluar, no dejarle a ciegas, ¿no? Esa es una característica de la evaluación en base a evidencias, ¿no? Entonces, también podemos proponerles los recursos, materiales que podemos y vamos a utilizar, ¿no? Todo eso se les va a plantear, se les va inclusive, se les puede otorgar, ¿no?, también. Otra, ya dentro del proceso, ¿no?, de la implementación, se les puede pedir, ¿no?, sugerir que vayan mostrando sus versiones o sus avances. Ese es otro elemento importante, ¿no? Si es que voy a trabajar de una evaluación en base a evidencias, las tareas domiciliarias, si yo estoy pensando en un producto tangible, ya no tiene mucho sentido, mucha relevancia, porque la idea es que se construye en la clase, o por lo menos en la clase se vea que la mayor parte de ese proceso de construcción, quedando solamente la culminación de algunos detalles en su casa, ¿no? No es que luego acaba la experiencia y luego viene el estudiante, acá está, profesor, mi producto, y nunca vimos cómo lo construyó. Entonces eso no sería un producto valedero, ¿no?, un producto confiable de que el estudiante lo haya hecho o haya logrado. Debemos verlo en la acción, justamente. Entonces, por eso es que es importante que se compartan las primeras versiones de sus producciones, tanto a nivel de compañeros, a nivel de docentes, ¿no?, también. Y es que eso es importante también porque sobre eso uno puede retroalimentar, ¿no? Si se ha quedado que en esta primera experiencia de aprendizaje, donde va a haber un proceso de diagnóstico, la evidencia es una maqueta, yo debo ir viendo el avance de construcción de esta maqueta, y entonces yo podría ir observando
algunas dificultades o cosas por mejorar de este proceso de construcción y darle su retroalimentación para que finalmente me entregue un producto adecuado, ¿no? Entonces eso es también necesario y una vez más, ¿no? Asegurarse que los estudiantes comprendan cómo deberán integrar y compartir el producto final. ¿Eso saben cómo se hace? ¿Cómo se logra? Compartiendo el instrumento de evaluación. Si yo estoy trabajando en base a evidencias, que es podría ser una rúbrica o una lista de cotejo, el instrumento adecuado, eso debe ser compartido con al estudiante. Ese instrumento ya no debería estar cerrado bajo 7 llaves en nuestra carpeta, en nuestro archivo, ¿no? Se debería compartir. Tú me vas a presentar esto y eso te voy a evaluar, de tal manera que el estudiante estudie este instrumento de evaluación y él mismo en este proceso vaya viendo, a ver, si me va a pedir esto, mi evidencia se cumple con eso o no cumple con esto, ¿no? Entonces eso empodera también al estudiante para que se adecue a estos aspectos o elementos que va a ser evaluar. Y así está ahora todo el proceso de evaluación. Les comento, por ejemplo, miren, el año pasado, una experiencia, ¿no? El proceso de acceso a la carrera pública magisterial, nombramiento. Claro, no nos van a compartir el examen, la prueba escrita, ¿no? Pero nos comparten las pruebas anteriores para poderlas revisar, estudiar, ¿no? Y practicar con esas. Nos comparte la plataforma los criterios de evaluación de la entrevista. Nos comparte la plataforma los criterios de evaluación y toda la rúbrica de la clase, las rúbricas de observación, ¿no? De la clase modelo. Todo está. Entonces el docente que está postulando a la carrera pública magisterial conoce cómo va a ser evaluado. Entonces, si yo sé que mi rúbrica de pensamiento promueve pensamiento crítico, debo tener estos elementos para tener el máximo puntaje, entonces en mi clase yo debo procurar hacer estos elementos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? No sé si no lo han comprendido bien estos elementos o ni siquiera lo han visto. El año pasado yo tuve la oportunidad de observar, de participar directamente en este proceso. Y había docentes que no cumplían con ninguna de las rúbricas de observación. Me daba la impresión que nunca revisaron las rúbricas. Y lo mismo pasó con la entrevista, porque la entrevista están ahí, están colgadas en la plataforma, ¿no? Y nos dice, debe hacer esto. Por ejemplo, dice, debe mencionar por lo menos 2 de estas cosas, todo. Entonces, si yo sé que así me van a entrevistar, yo me preparo para poder cumplir con estos elementos. Pero ¿qué sucede? Que como no han revisado o no han comprendido estos instrumentos, en la entrevista no han cumplido con los criterios que ahí se planteaban, ¿no? No dieron evidencia de lo que pedía allí estos instrumentos. Entonces, ¿qué sucede? El estudiante o estos postulantes obtienen bajos puntajes en estas evaluaciones. Entonces, fíjense cómo el mismo ministerio también en su proceso de evaluación de docentes también implementa esto de la evaluación en base a evidencia. Y ahora la evaluación en base a directivos, lo mismo, ¿no? Se han compartido los instrumentos de evaluación de los directivos. Ellos conocían qué es lo que se iba a evaluar en cada momento, en cada etapa. Y ellos tenían que adecuar todas sus evidencias a cada uno de estos instrumentos de evaluación. Han cumplido con algunos, en otras no, porque de repente no lo revisaron bien, o de repente cumplieron bien con la parte documentaria, pero esta parte documentaria tenía que ser en coherencia a lo que pasaba realmente en el colegio, y no era así tampoco. Entonces, a lo que voy es que creo que debemos ir interiorizando que todo el proceso de evaluación, desde los niveles más altos, por lo menos en el Ministerio de Educación, ¿no? A nivel del Ministerio, está basada sobre las evidencias que se tienen.
Y así también debemos nosotros evaluar a nuestros estudiantes, ¿no? Debemos compartirle, te voy a evaluar sobre esto, ahí son mis criterios de evaluación, ahí están los desempeños que debes de lograr, tu producción debe tener estas características, ¿no? Inclusive al papá también fortalecerlo en esta forma de evaluación, cosa que si alguien dice, pero yo no estoy de acuerdo con mi nota, con mi calificación, pero ahí está, o sea, comparo tu evidencia, ¿qué te decía mi instrumento? ¿Lo tiene o no lo tiene? Ya, entonces ahí no hay forma de refutar, ¿no? No hay forma de refutar un nivel de logro alcanzado. Entonces esa es una buena práctica que debemos de ir implementando también en nuestro quehacer docente. Bueno, eso. Y empezamos ya pues con la evaluación, ¿no? Hasta allí. ¿Qué comentarios pueden ustedes tener después de acá? ¿Algún comentario? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Muy difícil? Yo les comento que a muchos todavía, claro, este es todo muy pesado, es todo eso, dicen, ¿no? Pero al principio de repente sí, maestros, ¿ah? Pero una vez que ya, como dice, es igual también, ¿no? Tenemos que ser competentes evaluando. Entonces, una vez que ya logramos la competencia en este campo, no va a ser tan difícil. Es como aprender a manejar, o sea, es difícil al inicio, ¿no? Pero ya cuando lo logramos, cuando ya estamos en esa práctica, ya no es tan difícil. Eso también es otra, ¿no? Maestros competentes en evaluación por competencias. Muy bien. Seguimos. ¿Cómo consolido la información obtenida? Este es un cuadro sugerente, ¿no? Una sugerencia de cómo podría consolidar lo que evaluó a mis estudiantes, ¿no? Entonces tengo la competencia, planteo la capacidad, los desempeños que se han evaluado para cada capacidad, los niveles de logro en cada uno de estos desempeños, y una conclusión descriptiva, ¿no? Que me permita a mí decir, a ver, este estudiante tiene necesidades de aprendizaje en estos aspectos, ¿no? Y ya está, ahí tengo eso. Otras formas también que son pues esto más que nada cuando se aplica una prueba escrita, los mapas de calor que le llaman, ¿no? También donde uno va observando, le ponemos colores a estos resultados, va observando en qué colores resaltan más, ¿no? También podría ser, pero para nuestro caso, para esta forma de evaluación en base a situaciones significativas, es pertinente este instrumento de consolidación de información, ¿no? De esta evaluación diagnóstica.